Bueno, buenos días o buenas tardes o buenas noches, profesor. Este es mi entregable 2 de física. Me han dejado un problema para resolverlo, ¿no? Tengo que seguir estos 3 pasos. Y el primer paso sería planteamiento del problema, que es analizar y leer el problema, ¿no? Se desea levantar un automóvil de masa de 1,2 toneladas con una prensa hidráulica, como se muestra en la figura. Suponga que el radio del émbolo más grande es 2,5 metros. La primera pregunta dice, ¿qué fuerza, o sea, F1, se deberá aplicar en el émbolo más pequeño de radio 50 centímetros para levantarlo? La pregunta 2 dice, ¿cuál es la presión ejercida en la presión 1, en el pistón 1? Y la tercera pregunta que nos indica que es, ¿cuál es la presión ejercida en la presión 2 en el pistón 2? Bueno, después de haber leído, entendido y saber cómo hacerlo, vamos al segundo paso, que es resolución del problema, ¿no? Y para eso primero tenemos que ver sus valores y sus unidades que vamos a aplicar en este ejercicio, ¿no? Vamos a aplicar la masa, su unidad es M, en kilogramos, así se escribe en kilogramos, fuerza, que es en newtons, la presión, que es en newtons por metros al cuadrado, o pascal, cualquiera de los dos. También gravedad, es la G, en metros por segundos al cuadrado. Y el área, que es en metros al cuadrado, ¿no? Esos son los valores que vamos a utilizar en este problema. Bueno, valores de los objetivos, ya. Tenemos acá, primero tenemos que hallar F2, ¿no? F2 me dicen que el F2 es 1,2 kilogramos, ¿no? Que es 1200 kilogramos. Pero nosotros tenemos que pasarlo a newtons, a fuerza, ¿no? Porque esta es la masa. Y para transformarlo en fuerza, tenemos que hacer esta fórmula. La masa que nos dan por la gravedad, que es 9,8, y me da la fuerza. O sea, la fuerza 2 sería su masa por la gravedad que es 9,8 y sale 11.760 newtons. Acá está. Para hallar el área del émbolo, el émbolo es un círculo, ¿no? El émbolo es un círculo. Por eso el área sería pi por el radio al cuadrado. Pi, un medio. ¿Un medio por qué? ¿Un medio por qué? Porque sería 50 centímetros. 50 centímetros en metros es 0,5. Y 0,5 es igual también a un medio. Por eso pongo un medio al cuadrado, que vendría a ser el radio, ¿no? Y me sale, solamente dice hasta acá, que es pi por un cuarto. Ahí nomás lo dejé, porque más adelante me va a servir. Y la segunda área, que sería pi por 5 medios al cuadrado. ¿Por qué 5 medios? Porque estamos hablando de 2,5 metros. 2,5 o 5 medios es lo mismo. Como lo vamos al cuadrado, sería 25 sobre 4, ¿no? Y también lo dejé así, pi por 25 sobre 4, porque más adelante me va a ayudar, ¿no? Bueno, ya tenemos los valores de F2, área 1, área 2, y vamos a tener que hallar en la fuerza 1, ¿no? Para eso, como me piden hallar en la primera pregunta, me dicen qué fuerza de F1 se deberá aplicar en el émbolo más pequeño, si su radio es 50 centímetros para levantarlo. Acá está. Para poder hallar F1, tenemos que utilizar esta fórmula, por acá, ¿no? La presión 1 es igual a la presión 2, y sabemos que presión es igual a fuerza sobre área. Sería presión 1 es igual a fuerza 1 sobre área 1 y la presión 2 es fuerza 2 sobre área 2. Aunque utilizamos esta fórmula, sabemos que la fuerza 1 es lo que necesitamos hallar, el área 1 es pi por un cuarto, eso es igual a la fuerza 2, que es 11.760, sobre el área 2, que es pi por 25 sobre 4. Podemos eliminar los pi, nos quedaría F1 sobre un cuarto, y al otro lado nos quedaría 11.760 sobre 25 cuartos. Podemos eliminar los cuatros, nos quedaría F1 sobre 1 igual a 11.760 entre 25. El 25 pasa a multiplicar, el 1 pasa a multiplicar y quedaría así. 25 F1 a 11.760. Esto pasa a dividir y el F1 quedaría como 470,4 newtons. Ya hallamos el F1, pero ahora ¿qué me piden?
¿Cuál es la presión ejercida en la presión uno y cuál es la presión ejercida en la presión 2? Para eso tenemos que utilizar esta fórmula, ¿no? Que sabemos que presión es igual a fuerza sobre área. Y como ya tenemos el F1, podemos separarlo, ¿no? Primero hacemos presión uno y podemos hacer presión 2. La presión uno es igual a la fuerza uno sobre área uno. Está en la fórmula. Entonces sería la fuerza uno, que es 470,4, lo que acabamos de hallar, sobre el área uno, que está acá, que es pi por un cuarto. Ya. Igualamos entonces 470,4 entre pi, sabemos que vale 3,14 por un cuarto. 470,4 entre 3,14 por un cuarto sale 0,785. Es, estos dos números dividiéndolo nos sale 599,24. Y por otra parte, en la presión 2, que es lo mismo, fuerza 2 sobre área 2, la fuerza 2 es 11.760 entre pi por 25 cuartos. Sabemos que pi vale 3,14 y multiplicando 25 cuartos por 3,14 sale 19,625, ¿no? Y 11.760 dividido entre 19,625 sale el mismo valor que la presión 1, ¿no? 599,24. Y el último paso que me dicen es presentación de resultados. La primera pregunta, como dice, ¿qué fuerza se aplicará en el émbolo más pequeño de radio de 50 centímetros para levantarlo? Nos salió que fue 470,4 newtons, ¿no? ¿Y cuál es la presión ejercida en el pistón 1? 599,24. En el 2, igual, 599,24. Muchas gracias, profesora. Esta ha sido mi explicación de mi trabajo. Gracias.